es donde aprendes como ser humano a decirle, mira, no es contigo, pero hoy no estoy ni para mí. Pero no es contigo. Y el otro tiene que aprender a recibir y a respetar. Porque hay gente que dice, ¿te puedo ayudar? ¿Me dejas ayudarte? ¿Te puedo ayudar? Dime qué te pasa, ándale. ¿Estás enojado? Y acaban enojados. Dicen, ¿ves cómo estabas enojado? Dices, pues sí. Fíjense, esta es la dinámica de relación entre los seres humanos. Si tú tienes un paciente que se siente del nabo y que además su personalidad a lo mejor no es angelical ni mágica y tienes una familia complicada, el equilibrio tiene que partir de ti y aprender a manejar estas situaciones difíciles. Antes de pasar a una pequeña dinámica, esta es una de las cosas que nos pone en la torre y de los más frecuentes, ¿no saben? Yo creo que de 10 pacientes, 6 tienen ansiedad y los otros depresión. Si no es que llegan combinados. Esto en un paciente crónico, si nosotros no lo tomamos en cuenta, cuando están esperando los resultados, por ejemplo, le tomaron una biopsia y está esperando el resultado, va a haber ansiedad, claro, es parte. Y cuando tú le dices, sí, mire, no se preocupe, esto es parte del proceso, se va a sentir así, 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 muy natural, hasta que usted pueda. Los padecimientos invasivos, ya que te vayan a echar cuchillo, ya es un reto. Y ya es así como de que, bueno, mire, técnicas verbales, técnicas no verbales, técnicas de acompañamiento, podemos tener muchos tipos de técnicas. Lo importante es entender que si el paciente sabe a qué va, es un paciente que va a cooperar y va a confiar en ustedes. Paciente que confía en ustedes es paciente que no se va y que es fan de ustedes siempre. El reto es gánense la confianza del paciente. Ese es nuestro reto. Entonces, si va a haber efectos colaterales, hace poco estaba metiéndome en dietas, en sí o no a la dieta keto, que las dietas de etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo veo, digo, ok, todas las dietas, todo cambio en un estilo de hábitos alimenticios, todas tienen un chiste. Todas tienen ventajas, todas tienen desventajas. Para que tú colabores y hagas equipo con la persona que te va a asesorar nutricionalmente, tenemos que hablar de lo que sé, de lo que no sé, de los mitos, de los miedos, para que podamos elegir. Fíjense algo, yo inicié con la licenciatura en nutrición allá en la Vasco. Esa licenciatura inició con mis documentos y también tuve el privilegio de iniciar esa misma licenciatura aquí en la UDEM. Y de las cosas que yo les decía a los muchachos es, por favor, no se vuelvan el nutriólogo regañón, ni el nutriólogo soberbio que le dice, a ver, ¿quién sabe más, usted o yo? Porque tú llegas y le dices, oiga, vi en internet, uy, en internet, no, pues sí, ¿verdad? Como el internet fue a la escuela, y regañamos al paciente, y entonces el paciente no te dice, pero sigue buscando en internet. Hace poco un pacientito, muy obsesivo, me decía, es que fíjese que me operaron hace, tengo dolor, y a mí me da miedo que el no sé qué, le pusieron una malla en una hernia, y que la malla, que tengan que quitar la malla. ¿Y cuál es el problema? Pues ese no es tu problema, ese es el problema del cirujano. Pues si el cirujano tiene que quitar la malla, quitará la malla. Sí, pero me da miedo, sí, pero ¿qué parte de eso te da miedo? Porque cuando tú salgas de quirófano te van a decir te quité la malla o te dejé la malla. Si había el testículo rotado o no, no sé.
pero ese no es tu asunto, ese es del cirujano. Y has pasado por 10 cirujanos porque te van a decir lo mismo. No te puedo decir qué pasa adentro hasta que yo no abra, porque el único signo que tienes es presión y me duele. Pues sí, pero no hay manera de que te lo digan. Y entonces, ¿y si pasa? ¿Y si? ¿Cuántos pacientes de nosotros te dicen, pero fíjese que empezó siendo una ulcerita chiquitita y no pasaba nada? Y un día me levanté y ya tenía como 20 centímetros. Tú dices, achis, mira tú, qué úlcera tan mañosa. Aunque nosotros sepamos que esa es parte de la mentira, nosotros tenemos que aprender a trabajar con lo que el paciente nos da, para que el paciente coopere. Al final te dicen, bueno, mire, una mentirita así, no fueron como 2 días, a lo mejor fueron semanas, meses. A nosotros en psicología también nos mienten. Y les digo que si el paciente llega a mentir, yo tengo que saber qué hacer con eso. Finalmente, tenemos que trabajar con el miedo. Ay, gracias. Y el miedo es una emoción socialmente no aceptada. Ayer le decía a uno de mis pacientes, es que fíjate que cuando afrontas el miedo, no es ser en otra época. Le digo, ¿es en serio? Le digo, porque en mi época, si un varón decía tengo miedo, ¿qué le decían? Marica, ay sí, niñita. No, hombre, le digo, te echaban un bullying cañón. ¿Ya no pasa ahorita? No, doctora, yo siento que eso es de otra época. No, mira cómo nos hemos modernizado. Porque a las escuelas que voy yo todavía encuentro chiquillos que si tienen miedo les hacen bullying. Entonces a mí se me hace que es en tu rumbo. Porque todavía el miedo nos cuesta trabajo decir me da miedo. Y hay miedotes, miedos, mieditos. Y el miedo es una emoción protectora, saludable, a menos que se nos salga de las manos. Por lo tanto, si yo tengo miedo, tengo que tener el derecho a hablarlo. Tengo que tener herramientas para disiparlo y finalmente resolverlo. Entonces, cuando nosotros tenemos idea de todas las secuelas, nosotros podemos trabajar muy bien con esos pacientes y vamos a poder trabajar con pacientes colaboradores. Mientras más difícil sea la personalidad de un paciente, más complejo es trabajar con ellos. Mientras más compleja es nuestra personalidad, más complejo es trabajar con otros. ¿Por qué? Yo les decía que yo siempre creí que el mundo más narciso era el de los médicos. Y ahora que estoy en la psicología ya entendí que no todos los narcisos están ahí. Allá se cuecen habas más feas. Entonces, yo por eso les digo, sí, primero fui médico, conste. Luego fui psicólogo. Yo creo que esto lo encontramos en todos lados. Pero en el área de la salud, todos, enfermeros, médicos, nutriólogos, todo el que trabaja en el área de la salud, tiene la responsabilidad de trabajar su propia personalidad, porque trabajamos con seres humanos, pero además trabajamos crónicamente con el dolor. Esto que les platicaba yo de la medicina estética, en realidad es así, entré como un regalo de vida, no hace mucho, cuando sobreviví al cáncer. El doctorado y esa maestría fueron mis regalos. Yo les decía, ¿cómo me voy a morir sin un doctorado? O sea, no. Fueron los regalos que me di en la sobrevida. Y de las cosas que he aprendido es, por ejemplo, la medicina estética está muy prejuiciada. Porque yo he trabajado mucho con adolescentes, hijos de mis amigas que tienen acné, y que cuando les veo la sonrisa de, mire doctora, digo, qué mejor. Y si eso le va a mejorar la autoestima, yes. Yo creo que esta es la parte donde nosotros, algo que les digo a mis alumnos de la maestría,
el trabajo más grande no va a ser que aprendan a ser psicólogos clínicos. El trabajo más grande, el reto real, es quitarse los juicios de valor. Este está bien, este está mal, este sabe mucho, este no sabe, o este es súper fregón, el otro no, este en puras loqueras, todo tiene una razón de ser y por eso existe. Y esa parte del respeto, fíjense, las cosas funcionarían, incluso el planeta funcionaría mejor en base de respeto. No más que esa clase nos la brincamos casi todos. Y ahí es donde chocamos. Ambientes laborales, ambientes de salud, ambientes educativos, ambientes sociales en la mayoría de ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener no solamente los desafíos, sino las respuestas para nuestros pacientes. Y finalmente, todo paciente crónico debe de hacer un plan de vida. Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen hecho su plan de vida? Así, que se sienten y digan, a ver, yo necesito hacer cada cambio de etapa un nuevo plan de vida. Sí, como que dicen, no, eso viene con la vida, ¿no? Ahí se va a ir dando. Y ahí es donde de repente nos brincamos cosas. Justo por eso, esa frase, que mi hija ya la asimiló, ahora se me va al internado, mañana la voy a ir a dejar, y le tocó fuera de aquí. Y yo le decía, bien chaparra, algo tienes que aprender ahí. Y se va a la clínica donde yo hice el internado. Y es, ay, así no me lo esperaba, así es la vida. De repente nos da estas sorpresas y hay que cerrar capítulos. Y entonces esta semana soy tuya, toda. Yo soy parte del consejo técnico de la facultad y no estoy. Pero si no se va a la Patagonia, no me interesa. Yo estoy cerrando mi ciclo aquí con mi chaparrita y estamos limpiando, sacando trebejos, chillando con los conejos, estamos cerrando nuestra etapa, porque de aquí para adelante, o sea, la vida cambia. Este es un cierre, y entonces, ¿qué sigue? Y ya le pregunté, ¿qué sigue, chaparrita? No me hables ahorita, yo quiero llegar, ¿qué sigue? Hay que hacer un plan de vida. Pues ya llego y me instalo, ok, ¿y qué sigue? Pues ¿qué sigue? Porque siempre hay algo que sigue. Eso es lo que nos mantiene sanos. Y la neta, nos mantiene cuerdos. ¿Por qué? Pues porque de repente cambian tus planes, nadie planea tener diabetes, hipertensión, artritis, fiebre reumática, todo lo crónico que conozcan, nadie lo planea. Pero pues si ya te tocó limones, pues hay que hacer limonada y en todas las formas posibles. Eso es parte de la vida, eso es parte de trabajar con un paciente crónico. Nuestro otro gran fantasma con el paciente crónico es la depresión. Los trastornos depresivos, hay tres tipos no de trastornos, hay tres etapas. El episodio depresivo, que puede llevar hasta 2 semanas según el DSM, los trastornos depresivos que duran de 2 meses hasta 2 años, hasta algo que se llama trastorno distímico, que es lo que nosotros conocemos como depresión crónica, que dura de 2 años en adelante y que son en diferentes tonalidades. Los pacientes que se deprimen en el transcurso son pacientes que hospitalariamente van a tener estadías más largas, por lo que lleguen. Son pacientes que quirúrgicamente se pueden infectar porque esto colabora en la inmunosupresión. Este tipo de pacientes generalmente hay que recordar que muchas de las enfermedades van a dar fatiga, insomnio y pérdida de peso, y esto puede estar asociado y puede estar por ahí escondida una depresión que no han detectado. Hay un trastorno depresivo que este DSM-5 que no me gustó, ahorita me acuerdo del nombre,
que ya lo tome en cuenta, es una forma diferente de depresión. Estos pacientes depresivos no lloran, están enojados, siempre enojados. Esos pacientes carrascalosos que siempre están gruñendo, muchos de ellos pueden estar deprimidos. Este tipo de depresión, justo por estos berrinches y arranques de enojo, pueden pasar inadvertidos. Y ahorita ya lo toman más en cuenta, pero ese era el trastorno depresivo típico en niños y adolescentes. Entonces, ¿cómo distinguirlos? Cuando nosotros tenemos adolescentes que siempre están enojados, le llevan la contra todos, todo les disgusta, si tú dices blanco, ellos dicen negro, hay otros síntomas, pero esta parte en pacientes crónicos, esta fatiga, este insomnio y esta pérdida o ganancia de peso pueden ser parte de un trastorno depresivo y tenemos que tomarlo en cuenta, siempre. Entonces, si nosotros lo traemos aquí, el día que te digan, oiga, pero no me puedo levantar, hay días en que no quiero ni ir a trabajar, que no me quiero tomar la pastilla, o si son insulino dependientes, no me quiero inyectar, o ¿sabe qué? Digo, ay, al carajo, la pastilla de la presión, que para el que está fuera de la depresión dices, ¿qué chiste tiene tomar tu pastilla de la presión y tomártela? Para los pacientes deprimidos es mucho. Y además, otra vez, están en rebeldía porque tengo que tomar una pastilla, o 2 o 3, o las que tengo que tomar, ¿sí? Sí. Perdón, me confundí ahí donde dices, hay 3 etapas. Episodio depresivo, trastorno depresivo mayor y trastorno distímico. Yo les digo que para que no se nos olviden, es la regla de los 2. 2 semanas, 2 meses, 2 años. Es el tiempo mínimo que tienen que tener para que nosotros digamos que alguien está pasando. Todos hemos tenido un episodio depresivo. Yo les digo que son los días chocolateros. Ese día en que quieres un cafecito caliente, envolverte y pones películas así como para llorar a gusto y no te quieres levantar. Todos hemos tenido un episodio depresivo y no es una patología. De hecho, ni siquiera tiene un código diagnóstico en el DSM-5. El episodio depresivo mayor, el trastorno depresivo mayor, sí es la presencia de episodios depresivos durante al menos 2 meses. Es decir, a veces lo tienen, a veces se va, pero ya es persistente durante 2 meses. Eso hace positivo un diagnóstico de depresión. Y cuando esto ha estado de esta manera en menor magnitud, pero por 2 años, se llama trastorno distímico. Ese es más manejable. Yo he tenido pacientes que tienen hasta, cuando llegan a la consulta, hasta 12 años deprimidos y que me dicen, pues es que yo creo que nací así, pues yo me acuerdo que siempre he sido así, apachurradona y no soy muy sociable. Y cuando yo los exploro y me voy por etapas, tuvieron etapas súper sociables, súper bien, en donde les iba muy bien. Entonces quiere decir que estamos en presencia de un trastorno distímico. Estos pacientes, por ejemplo, la mayoría de los pacientes con obesidad mórbida tienen un trastorno depresivo, la mayoría de los que yo he visto, y en estado comórbido ansiedad. Y entonces tienen etapas ansiosas. Yo les platico mucho y les digo, ¿cómo sabemos que estamos comiendo por ansiedad? Abres el refri y coqueteas con la comida. No, tú no tienes hambre, pero estás viendo a ver qué se te antoja, qué se te pega. Cierras y te vas a la alacena y dices, hay unas palomitas. Yo tengo pacientes que le digo, ok, ¿lo haces? Pues sí, doctora, sale, ahí te va. Lo que vas a hacer es, en ese momento, antes de poner fíjense, yo no les digo, no te vas a comer las palomitas. Antes de meter tus palomitas al microondas, lo que vas a decir es, a ver, espérame, ¿tengo hambre? ¿Para qué hago esto? Díganme.
¿Qué les decía yo al inicio? Necesitamos conciencia de la conducta. Cuando tú no, o sea, a mí no me interesa tu paquete de palomitas. Es antes de que metas tu paquete de palomitas al microondas, vas a hacer lo siguiente. ¿Tengo hambre? No, ¿cómo me siento? Incluso hay pacientes que solitos me dicen, reflexioné que había comido a tales horas y que todavía estaba lleno. Ah, ok, ¿y luego? Ahorita les paso las técnicas, algunas técnicas que uso. Ok, cuando ya vas, me lo anotas en tu cuaderno. Saqué las palomitas a la hora tal, de tal día, tal y tal. Y en ese momento me sentía así, así, así. Y ya. Me dicen, ay doctora, pues eso me distrajo, ya ni me las comí. Ah, no, yo no te dije que no te las comieras, yo nomás te dije que esa es tu tarea. En terapia estratégica trabajamos con tareas. Activamos y los ponemos a trabajar para que se den cuenta. Eso crea una conciencia mucho más profunda que a que le digas si en ese momento este paquete de palomitas es tu enemigo y no te lo comas, porque dice, ahora por gacho me lo como. Y se lo comen. Pero cuando te das cuenta que estoy a punto de comerme un paquete de palomitas y estoy lleno de la comida y además, de verdad, todavía estoy así, ni he digerido y me voy a comer un paquete de palomitas, si tú le dices, quiero que te hagas consciente, es como que te digan, sonríe, de manera natural. Tú dices, ¿así? No, natural. No, pues si te estoy obligando a que sonríes ya no es natural. Es un sinónimo. Entonces, este tipo de tareas estratégicas son más funcionales que un regaño o que una prohibición. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Termino con trastornos. Si quieren, hacemos un break para que salgan al baño y regresamos y ponemos en práctica una pequeña técnica estratégica. ¿Sale? Bueno, nos hace falta entender cuáles son los factores psicosociales de la depresión. La pregunta del millón que a mí me hacen es, oye doctora, ¿la depresión se hereda? Y aunque tú le respondas que no, es que mi tía, mi abuela, la abuela de mi abuela, todas se deprimían. Es un poco complejo que la gente acepte que lo que nosotros aprendemos es la conducta depresiva. Las familias de los gorditos no te dicen, pues ¿cómo vamos a adelgazar? Pues si aquí todos son gorditos. Yo tuve una paciente que yo trabajo en hipnosis ericksoniana y alcanzó a bajar en tratamiento 50 kilos. Claro, tenía su nutrióloga, o sea, éramos todo un equipo. Pero recuerdo que su meta, porque en terapia estratégica trabajamos por objetivos, era dejar de enchuecar sus zapatos. Ella enchuecaba los zapatos de tan gordita que estaba. Y entonces, ¿segura? Sí, perfecto. Entonces, cuando ella se fue, porque ni siquiera la di de alta, ya no enchuecaba sus zapatos. Pero la familia le decía, es que fíjate, se ve tan chistosa ahora sí, que ya ni se parece a nosotros. Y yo me reía un poco con ella y le decía, o sea, que ya no eres de la familia. Sí, ya ves pues, Lupita, te pasas. Ahora eres la disidente que está bajando de peso. Y ella aprendió a manejar ese tipo de conductas. El novio, la familia, todo el mundo la boicoteaba de esa manera. Cuando ella entendió que era un boicot y que el boicot funcionaba si a ella le pesaba, empezó a manejarlo y logró bajar 50 kilos, que eran muy respetables, aunque le faltaban muchísimos kilos de bajar. Hay muchos factores psicosociales que promueven esto, ¿sí? Y que además validan la depresión. ¿Cómo qué? Una pregunta, les digo yo, ahí te va la pregunta del millón.
es cómo resolvemos la depresión. Hay gente que la resuelve comiendo y que cuando dice, "Ay, ¿yo como cuando estoy deprimido?" Cuando hacemos consciente cómo lo resolvemos y que la forma de resolverlo es inadecuada, es mucho más fácil resolverlo de manera sana. Que les digo, ok, a ver, vamos a quitar de la escena el que comas cuando estás deprimido. Pero un factor psicosocial, ustedes han visto las películas, ¿no? Que está deprimido y entonces se cobija y es todo un ritual, saca el pomo de helado y coge la cuchara y le pone chocolate y no sé cuántas cosas. Y eso es un signo psicosocial de depresión. Y así lo resuelves. Entonces, trágate 1 litro de helado el día que estés muy deprimido. Y todavía tengo alumnos, facultad de psicología, que me dicen, Miss, pero así se pone uno un poquito feliz. Fíjense, esos son los aprendizajes. Entonces, la depresión no se hereda, pero nosotros entendemos que si mamá tiene problemas y se tira a morir y se cobija y se pierde el mundo, y le dices, shh, porque está deprimida, estamos validando la depresión. Eso es una conducta que valida, son factores y que además se van volviendo universales. Entonces, hay muchas, por ejemplo, alguien decía, ¿no? Ay, pero los niños gorditos son tan hermosos. No sé si han visto un niño hipergordito, creo que es japonés. En internet le digo, ¿a sus papás les surge que se muera, que le dé un infarto? Ay, qué cosas tan feas, dices. Pues es que a alguien le tienen que dar todo lo que se come a ese niño. No creo que lo pague con su sueldo. Y a lo mejor es un comentario muy feo, pero es poco sano. Porque no está gordito, está gordote. Esas son cosas en las que tenemos que crear conciencia, pero en este mundo globalizado, que ahí es donde todos vamos a empezar a tener un reto desde el día de hoy. No hay ninguna norma estándar para diagnosticar depresión en un enfermo. Yo no sé si alguien conoce la escala de Beck, de ansiedad y depresión de Beck. Es una hojita, a mí no me la dan porque no me visitan los de laboratorios, pero a los compañeros luego nos la regalan los de laboratorios. Es una hoja, si alguien la quiere, luego ahí se las mando, que es un checklist que tú preguntas si es sí, no y sí, no. Y en 10 minutos, cuando menos tienes la idea de si tiene ansiedad y depresión. Es una forma muy sencilla, que es un formato que yo tengo en consulta para hacer el diagnóstico. Yo trato de hacer diagnóstico desde la primer consulta. Esto es importante, aunque no es una norma. Lo podemos hacer de manera clínica con las bases del DSM-5. Hay 1000 formas de diagnosticarlo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Nada más tenerlos en cuenta. Y antes de entrar a la evaluación e intervención, si quieren, tomamos, les late 10 minutitos, van al baño, toman agüita y se regresan. Y Están planeando un descanso ok. de media hora. Entonces no sé si ¿A qué horas? lo quiere hacer parcial o en el momento que se... ¿Cómo ven? ¿Están cansados? Tomamos o les sigo y hacemos una dinámica. ¿Cómo quieren? Ustedes decidan, ¿eh? Porque yo no me canso, ¿eh? A mí si no me detienen. Bueno, no nos vamos a tardar 10 minutos en lo que sigue, ¿eh? Pero, si quieren, a ver, a mí me gustaría que me digan, ¿con qué tipo de pacientes o cuál ha sido, así, piénsenlo así, como el paciente que más los ha retado o el que ustedes consideran que más se les ha dificultado manejar y que nos quiera hacer la narración de la situación con ese paciente?
No, porque yo les tengo pacientes, pero casi todos son psicológicos. Y las pacientes que tengo en estética son muy nice, entonces... Yo tengo una, pero no lo podré narrar todo. Pero sí, una paciente de 38 años, femenina, con obesidad mórbida. No, no es cierto. No puedo. No es cierto, porque aquí hay un familiar de ella. Ah. No, retiro. Sí, no quiero que me narren el caso, quiero que me digan, o sea, ¿qué es lo que más los ha retado de ese paciente? Yo tuve un paciente de enero a la fecha. Bueno, era en conjunto con el médico de mi unidad. Y creo que lo que más nos retó fue su entorno familiar. A ver, ¿qué de su entorno? Su esposa y su mamá. Porque mientras la esposa apoyaba medias, pero apoyaba. Y la mamá contradecía todo. Entonces ella quería llevar el tratamiento así como con sus remedios, de manera pues más empírica, y había un conflicto porque el señor no sabía para dónde hacerse. Si le daba la razón a la esposa, pues la mamá estaba enojada. Entonces ya después nos vimos en la necesidad de excluirlas a las dos porque nos estaban dificultando el progreso. Era un paciente joven que se conocía diabético, entonces por morderse una uña, por sacarse el cuerito, desarrolló una infección, terminó con el dedo feo, con una celulitis. Y yo cuando llegó le hice cuestionario de factores de riesgo que se hace a todos los que llegan. Entonces a mí me arrojó un resultado muy, muy alto de la glicemia. Y le digo al médico, es que este paciente para mí es diabético porque esas cifras están altísimas. Entonces el médico no aceptó lo que yo decía. Y así empezó el proceso de curaciones con esas cifras, entonces se fue complicando. Fue muy difícil para nosotros que el señor aceptara que era diabético. Total, que terminamos ese proceso como en mayo, y luego regresa el señor como a los 15 días, ahora con un pie. Y le comento al médico, le digo, es que el señor es diabético. Bueno, con todas esas regañadientes ya se le mandó a hacer estudios y todo. Ya, diagnóstico diabético. Entonces, para que él aceptara que era diabético fue también un proceso muy difícil. A ver, si alguien me ayuda a analizar, ahorita van a prestar un plumón y se los voy a plantear acá. Pero, a ver, finalmente como buena sistémica, tienes muchos eventos en un solo evento. Yo les preguntaba, ¿cómo resolvemos? Bueno, yo les voy a enseñar mi manera de matar pulgas. Tenemos que fraccionarlos. Déjenme, ¿puedo? Sí, adelante. Ahí te va. 1. Dices, para que él aceptara que fuera diabético, le costó mucho. ¿Qué opinan? Si el médico no lo creía, ¿el paciente cómo lo va a creer? Fíjate.
Si nosotros tenemos un paciente y aquí está el personal, aquí está la familia, a su mami tan bella la vamos a pasar acá al ambiente social. Ese adulto casado, su familia es la esposa, que es su grupo primario de apoyo. El personal, el paciente y lo social. Acá vamos a meter a su mami y a toda la gente que lo ama, ¿sí? Pero fíjate, nosotros tenemos que intentar armonizar el trabajo. Yo sé que te estoy hablando de algo complejo, de este núcleo. Nosotros tenemos este problema, este problema, este problema y este problema. Y es uno solo. Si tú solamente atiendes a este, se te va a llevar 1 año o 2 años para que tú puedas ver mejoría en el paciente. Fíjate, este sujeto necesita ser independiente así. Entonces, ustedes son un grupo secundario de apoyo. Este es su grupo primario de apoyo. Entonces, ¿quién es en el que tiene que hacer su primer confianza para el diagnóstico? En este. Y aunque tú le digas, doctor, tiene diabetes, doctor, tiene diabetes, doctor, si para el doctor no tiene diabetes, pues el paciente menos. Ese se le inventó la enfermera. Ella quería que yo fuera diabético. Fíjate, esto es lo que les hablaba al inicio. Si en esta armonía tú encuentras, porque tenemos compañeros de trabajo bien complicados, la manera en que podamos interactuar con el doctor para poder ver, digo, no sé, cuando menos la hiperglucemia, pues le mandas a hacer una química y listo. El punto no es ese. El punto es que lo diagnosticó la enfermera. Imagínense ustedes, para el ego del médico, mi enfermera me dijo qué tiene. Tenemos que trabajar aquí, y si el médico que trabaja conmigo no quiere trabajar, entonces trabajo yo. Para poder apoyar al paciente y que el paciente entienda que la esposa es su grupo primario de apoyo, pero el que se va a hacer cargo al 100 de su salud es él. Y para que pueda torear a la mano. Ahí es donde les digo, en todos lados necesitamos un psicólogo clínico. Esta es nuestra chamba. Cuando ustedes tienen un paciente así de complicado, no se metan en lo que no saben, dicen, espérenme poquito, viene parte de mi equipo va a trabajar con nosotros. Yo no me molesta trabajar con los doctores. Luego me llevo a mis compañeras, ahora que llegamos a UMA, les dije, ojo, venimos a mi mundo médico, este es otro mundo. Y sí les invadimos un poco porque les cambiamos el concepto que tienen del mundo médico. Pero el mundo actual requiere hacer equipos multidisciplinarios. Y esa es la chamba que hacemos, en donde mi trabajo es validar tu trabajo, validar tu trabajo, validar mi trabajo y validar al paciente. Esta va a crear un equipo en el que el paciente sí confía. No necesita confiar, ni siquiera necesita aceptar, necesita confiar en que él puede con eso o con lo que necesite. Pero necesitamos tener esta visión y separarlos. Porque si no, con todo esto, en un solo problema no puedes. Thank you. Ya le rayé el... No. Ahora sí que le rayé el cuaderno. No, le rayé el cuaderno.
esa es parte de cómo empezar a pensar, a ver, cuando tengo pacientes, fíjate, ¿en qué terminamos en la clínica? 80. Las doctoras nos dijeron, doctora, no sabemos lidiar con la personalidad de los pacientes. Nos das un taller y me fui a que trabajaran tipos de personalidades y cómo lidiar con ellas. Porque no nos enseñan. Les digo que psicología médica, ni siquiera me acuerdo quién me dio. Así de trascendente fue el doctor que me haya dado, no me acuerdo. Quiere decir que pasé de noche o no supe qué se aprendía ahí, pero no es trascendente la psicología. Y además la psicología como está no es aplicativa y tiene que ser aplicativa. Entonces, desde este punto, los tips que les voy a dar no son para que sean terapeutas, no es para que se hagan el psicólogo, es para que lidien con las pequeñas emergencias que tenemos y dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? El paciente que no coopera para canalizarlo. Ahí les va. Con esto, les digo que me encanta porque cada que voy a que me tomen muestras, la última vez me dijeron, ¿consume drogas? Es un chorro. Pero chorro. Pregúntale a mi oncóloga qué me puso porque no me sé todos los nombres, pero todas eran drogas y todas pasaron por aquí, por eso estoy quemada. Ay, es paciente oncológica, ¿sí usted cree? Entonces, pues sí, y yo sé que les cuesta trabajo. Entonces, de repente cuando ya voy en el 7º, últimamente me sacan de acá, 9º, se han aventado hasta 13 piquetes. Les digo yo, tú pícale, le dije, nomás que estoy haciendo uso de mi derecho a quejarme, porque ya cuando vas en el 13 ya no quieres un piquete más. De repente cuando le dice, sí, quéjese, nomás no me mueva la mano. Pero pues tú quéjate. Yo he encontrado personal de enfermería que me dice, a mí me revienta que se quejen. Pues no los canalizo. Pues al ratito te van a decir, ¿y la venoclisis dónde está? Lo tienes que hacer. Tienes que tener técnicas para hacerlo, ¿no? Y aplicar ciertas estrategias que a quien le guste esta onda de las estrategias, hay un autor con el que yo me formé, que es Giorgio Nardone, que es el padre de la terapia estratégica maravillosa, que me encanta. Entonces, por ahí les voy a ir dando tips para que, thank you. Sí. No puedo comer, no debo comer dulces. ¿Sí? Giorgio Nardone. Giorgio, se escribe Nardone. El libro se llama Terapia Estratégica, que trae estrategias sumamente sencillas, es como la base. La editorial de ese libro es Paidós, aunque también la edita la editorial Herder, que es argentina y aquí en México nos cuesta un poquito más de trabajo. Ese justo, creo que no. No. En PDF no. En PDF hay otros libros de él, pero supongo que ese, como es de los non plus ultra de la terapia, no creo. Yo no lo he encontrado en internet. Sí. Bueno, no sé si lo tocabas ahorita, perdón, me salí. A las cosas que yo más me enfrento con los pacientes es la responsabilidad del autocuidado. Porque es que ella no me lo da. Claro. Ella no me pasó el medicamento. Y bueno, en el tratamiento es que ella no lo prepara. Ella, a veces, la cuestión de género, que es muy fuerte, además si es hombre el que está en tratamiento, pues es que mi esposa no lo hace, ¿no? Claro, le toca. Sí. Entonces, a veces les impacta mucho cuando yo digo, bueno, usted puede preparar esto, ¿no? Pero espera, yo soy el hombre. Claro. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me cuesta trabajo y más porque para mí eso es como algo normal. Entonces, ¿cómo transmitírselo? O cómo decirle, bueno, sí, usted lo puede preparar, lo puede hacer y no pasa nada si es hombre, ¿no? O en el caso de los niños, es que le hago el lunch, no se lo come, es que él, y entonces es el niño varón
Claro. la mamá mujer o la abuela o la cuidadora. A ver, hay dos cosas que son sumamente importantes. Uno, nosotros no debemos, sí podemos, pero no debemos tocar las cuestiones culturales, tocarlas de frente. Yo les digo, siempre hay un recoveco donde sí las podemos tocar, pero justo una estrategia en estas cuestiones es, ok, entonces, bueno, vamos a planear cómo le vamos a hacer. Fíjate, algo que en la terapia, que creo que por eso me va bien en la terapia, es por el modelo. Generalmente las soluciones vienen del paciente. Es ok, a ver, entonces, quiero que tú me digas cómo le vamos a hacer para enfrentar esta cuestión del desayuno. Por ejemplo, hay gente que dice, no, doctora, pues no se mancha, o sea, 5 comidas. O sea, mira, hay gente que carga lonchecito por no pagar y compra sus topercitos y todo el rollo. Está aquí, pero si tú les dices que está aquí, te van a mandar por un tubo. La cuestión es pedirles que colaboren contigo en cómo le vamos a hacer para resolver, porque, a ver, lo que no es negociable es que la comida se haga. Ella no te lo hace. A ver, quiero que me platique un poquito, pero fíjate, si él es mi paciente, él me va a platicar. Y entonces, cuando él me platica, ella es su grupo de apoyo. Y en los grupos de apoyo, siempre el que apoya tiene el derecho de decir si te apoyo o no te apoyo, hasta dónde te apoyo y cómo te apoyo. Y eso lo hacemos en el convenio. En terapia siempre hacemos un convenio. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando a mí me llegan niños, yo no trabajo con niños huérfanos. ¿A qué me refiero? A mí me traes un niño que voy a devolver con sus papás. Y adivina, de aquí se va genial y vuelve al mismo ambiente. Si yo voy a trabajar con niños, vienen los papás. Y si no, con mucho gusto, encantada de la vida, les busco un terapeuta que solo trabaje con niños. Y hay gente que me dice, oye, eres bien pulgosa y te buscan. Yo les dije, no me manden niños huérfanos. Si los papás se van a comprometer a venir y a participar en la terapia, y participar quiere decir cumplir con las tareas, hacer, etcétera, etcétera. Si vienen, bienvenido. Porque para que un niño se adapte a la dieta, los papás tienen todo que ver. Entonces, si vienen, bienvenidos. Y si no, pues les busco a alguien que no los requiera aquí a todos. Cuando va un varón que culturalmente la mujer cocina, pues mientras se apeguen a la dieta y ella cocine, yo no tengo bronca. La bronca es del paciente. Entonces, dígame usted qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar. Pues que ella me cocine, y ya le pregunto a ella si le va a cocinar y si va a cooperar en esto. ¿Tiene que? No, yo no sé si tiene que. Yo le pregunto, ya le pregunto, no, le preguntamos y entonces le involucro, fíjate. Él me dio permiso de preguntarle, pues ni modo que se enoje. Entonces ya le pregunto, oiga, ¿usted va a cooperar para hacerle la dieta? Sí, ok. Del menú, ¿qué se le dificulta? Entonces sí voy con ella. Si nosotros queremos romper años de cultura, nos vamos a topar con la pared. Te voy a decir, con mis alumnos fuimos a Pátzcuaro, precisamente. Y les digo que llegamos y bellísima la comunidad, nos trataron muy bien. El señor pásele, mire, las sillas, creo que éramos las únicas mujeres sentadas y las señoras paraditas así en una esquina. Y a ver, mujer, tráele, ¿quiere agua? Sí, tráele agua a las doctoras. A ver, niñas, movilícense. Las chiquillas salieron, imagínate, ahorita que las inundan con la cuestión del género. ¡Ay, malditos viejos desgraciados! Yo no vi a ninguna de esas mujeres ni enojada ni sufriendo. Su cultura las acostumbró así. Les pica a ustedes, mis niñas, y a ver si le bajan 2 rayas, porque para nosotros ingresar a una comunidad, nosotros tenemos que ser respetuosos.
para que yo ingrese en el trabajo con una familia, yo tengo que respetar los criterios de la familia. Si las señoras se quedan paradas, si ellas están bien, a mí no me toca decir, oiga, vieja machista, pues siente a estas mujeres. Me pica a mí, pero a ellas no. Entonces, no movamos algo que no vamos. Nomás con que no quieran que yo me pare o que todo está bien, ¿no? Eso pasa mucho. ¿De qué, verdad? No me escuché. Eso le debería decir a mi suegra, entonces. Que lo deja parado en la esquina. Lo deja parado en la esquina. Ahí le puedo al revés. Lo deja parado en la esquina. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio? Para que las cosas funcionen, la base tiene que ser el respeto. Pero fíjate, en este caso pasó algo así, entonces ella voltea y dice, es que ella cocina, ¿no? Y ella voltea así como de, sí cocino y he hecho la dieta que le prescribe el médico para apoyar el proceso, pero esa persona no la aguanta y no la continúa. Entonces de repente fue así de, la pareja, o sea, aparte de cocinar, se ponía a hacer la misma dieta prescrita por el médico para poder acompañar, para que hubiese un resultado, y sin embargo lo abandonaba el paciente. Claro, y entonces el plus es, oye, qué padre, tienes una pareja que además de cocinarte se pone las pilas contigo y son pares en esto. No manches, ella lo logró y tú no, ¿qué onda? Otra vez, yo mantengo mi neutralidad sin juicios de valor, de decirle, ay, no manches, pues también tú, o sea, ella se pone las pilas y tú no. Eso es un juicio de valor que cualquiera con poquita sangre va a decir, pues sí. Y ahí es donde tú dices, no, pues entonces que no vengan, me quitan el tiempo. Los pacientes son así. Esto es manejar a un paciente complicado. Cuando tú validas y le dices, no manches, oye, qué padre, que ella se puso las pilas, cocinó, se metió a la dieta contigo, no más que a ella le funcionó y a ti no, ¿qué onda? ¿Qué pasó? A ver, sentémonos otra vez. Y ahí es donde, no, pues es que mira, a mí se me hace difícil porque pues a mí Tacópolis me jala. Ah, sí, no, pues está bien. Nomás que mira, a ver, otra vez. En la terapia estratégica nosotros trabajamos mucho con menú de opciones. A ver, dame una opción. Opción A, pues me voy a pegar a la dieta ahorita sí al 100. Ok, y si no, opción B. Y ahí es donde dicen, no, ahora sí va. No, sí, pero por sí, opción B. Bueno, pues me voy a pegar, pero también voy a hacer ejercicio. Ok, opción C. No estamos en la facultad de medicina, doctor. Pero en cuestiones de dietas hay una estadística que dice que solo casi el 3% pues, se la cumple, ¿no? Claro. Estadísticamente no es el 100%. Fíjate, y esto, yo he sondeado no la dieta, sino hay un instrumento de evaluación que he trabajado que se llama, es el cuestionario de sobreingesta alimentaria. Precisamente lo que trabaja es cuáles son las fantasías alrededor de la dieta. Porque generas muchas fantasías. Fíjate, hay gente que te dice, yo no comía chocolates, y en cuanto la nutrióloga me dijo 0 chocolates, ¡ay!, se me antojaban los chocolates y yo así de, a ver, racionalmente no es posible, pero esa es la fantasía que se crea. Y justo fíjate, me invitaron a todas las fiestas y ahí voy yo y yo no pude comer lo que todos. Yo tengo unos amigos cirujanos de Zitácuaro y él es diabético de hace mucho tiempo. Y yo sí le digo, compadre, ¿tú sigues vivo? Por mi comadre. Porque vamos a las fiestas y ella carga con un topercito de nopales o sea, ella le carga cosas sanas. Y de repente él se ataca y le digo, éntrale, compadre, que al fin que ahí está mi comadre para... ¡Ay, me estás fastidiando! Y pasa mi comadre y le deja su topercito con nopales
Ahí está, la salud. Es una decisión personal, pero esas decisiones personales no las venden. ¿Qué te dicen? ¡Y a dieta! Ya con eso te la venden como complicada. Y entonces viene la fantasía de lo difícil. Te voy a decir algo que yo sé que es parte de la fantasía. Te digo, yo sé que voy a ir con la oncóloga y siempre me dice, doctora, yo quedé con 15 kilos de más. El peso, doctora. A ver, doctora, duré 2 años sin poder comer, 2 años. 1 año vomitando. Y otro año sin reconciliarme con los alimentos. Dame chance. Y sí, me acuerdo que yo les decía, yo no comía pasteles, yo no comía chocolates, porque no me gustaban, no comía dulces, y esos desaparecieron, la glucosa desapareció, la glucosa desapareció de mi dieta, y ahora de repente le digo, ¿qué comen, chiquillos? Gomitas, mamá. En la vida me comía yo las gomitas. ¿Me regalas una? Dicen, madre, ¿te estás? Sí, y esa es parte de, por eso te digo, no le he entrado a la parte de bajar de peso, porque es cambiar muchas cosas, muchos hábitos. Entonces, esto es una decisión personal, y cuando la gente entiende que si tú eres diabético, aunque él, ella, el doctor, el vecino, venga el papa y te diga eres diabético, hasta que tú dices, a ver, soy diabético y tengo que cambiar de vida. Y entonces sí puedo, pero no debo comer de esto, pero los voy a sustituir por esto y por esto. Esto sí, esto no, esto en poquitas cantidades, y el día que te das un premio, etcétera, etcétera, este es tu cambio de vida para que te mantengas sano y dejas de extrañarlo. Yo a veces les digo, me encanta ver el jamón y no me lo como. Salchichas, hace 1000 años que no como salchichas. Entonces, esa es parte de mantenerte. Dicen, pero ya no estás ahorita activa. Por si yo no quiero volver a pasar. No me hacen falta los embutidos. Y no los como. Creo que ese es como cambiar y crear una nueva filosofía de vida, y ahí es donde entra la importancia de ponerlos a crear un plan de vida. A todos mis pacientitos, sobre todo pacientitos oncológicos, yo los pongo a diseñar un plan de vida. Y ellos me dicen, no, doctora, dame chance de que salga. No, el plan de vida se hace ahorita. Porque ahorita estás en el transcurso, pero esto es parte de tu vida, entonces se hace ahorita. Y ahorita puedes decir, pues llegar a la siguiente quimio, o sea, esto es parte a corto plazo. Hasta que lo hacen a mediano y hasta que lo hacen a largo plazo. Manuel. Creo yo también a lo que dice Lenin, que los conceptos están viciados y tenemos que trabajar para la reivindicación de, ¿no? Porque hemos mal utilizado el hecho de decir dieta, ¿no? O el decir nutrición, hacer el equivalente a alimentación. Claro. Entonces, cuando hablamos de dieta, pues nos imaginamos una hoja de lechuga y un chícharo en medio y ya, ¿no? Y bueno, exactamente entramos en esos juicios de, pero no deberías estar comiendo, o bueno, cómete un poquito, no te va a pasar nada, ¿no? Y bueno, otras cosas. Pero creo que, bueno, en todas las áreas, no nada más en el área médica, no tenemos un piso común del cual partir, no tenemos una plataforma de conceptos comunes, ¿no? Los hemos ido interpretando como nos ha enseñado el maestro, como nos ha enseñado la práctica o como lo creemos, ¿no? Entonces no tenemos conceptos unificados para manejar como muchas cosas que sean como básicas. Entonces ya el hecho que te diga, tiene que ser dieta, o esto de, pues bienvenido al club, así los médicos dirán, pues bienvenido al club, ¿no? Y no hay más. Entonces creo yo que también es un área de oportunidad de reivindicar los conceptos. Claro. Y además, fíjense,
creamos el club de Toby y los cirujanos solo se juntan con los cirujanos y hacen un club cerrado. Por lo tanto, el que llegue un psicólogo y les rompa el esquema para hablarles del paciente quirúrgico, te dicen, a ver, baby, o sea, el especialista en el paciente quirúrgico soy yo. Y ahí es donde están equivocados. El especialista en el paciente quirúrgico es el paciente. Porque en realidad es el que sabe qué le duele, cómo le duele, cuándo le duele. Lo que sabe el médico es cuál es el tratamiento. Pero también tú sabes el tratamiento desde tu área de un paciente quirúrgico. Y el psicólogo lo sabe desde su trinchera y la enfermera desde su trinchera. Finalmente todos sabemos del paciente quirúrgico. Si todos reunimos el saber y aprendemos y nos enseñamos, yo puedo aprender de lo tuyo, insisto, sin meterme, pero aprendo. Esa es la parte difícil. Por eso les digo que al ser traidora en dos mundos yo no le debo lealtad a ninguno. Pero los compañeros, el doctor Alemán, yo estaba ahí en sus consultorios, es de los pocos que me manda pacientes, sobre todo politraumatizados, que son reacios. Ellos traen estrés postraumático, tienen el duelo de la pérdida de la salud, generalmente hay daños alrededor, entonces son pacientes muy complicados. Y el primero que me llegó fue una pacientita que cuando me llegó me dicen, te la tengo que operar. Y no hay manera, no colabora, no coopera con él. O sea, ya el fisiatra la aborrece, sus papás ya tiraron la toalla, o sea, ya todos estamos nefastiados con ella. Ella estaba deprimida, tenía trastorno de estrés postraumático no tratado y estaba muy enojada. Y un paciente enojado no coopera. Y finalmente la pudieron operar, le hicieron su alargamiento de pierna, pero necesita entrar en un proceso. Y ahí es donde dicen, ¿para qué gastas al psicólogo? O sea, los loquitos. Les digo, si hubiera querido trabajar con loquitos, hubiera sido psiquiatra. Pero me gusta el lado saludable del ser humano. Y el trabajo con el paciente, hay que recordar que un paciente crónico es un paciente complejo, en el que precisamente cambiar el estilo de vida para un paciente obeso, por ejemplo, hay muchas cosas que va a dejar. Y cuando se consuela con la comida y el amor le llega por la comida, y que además la cultura te refuerza, es, vamos a celebrar algo, sí. ¿Quién pone las chelas? La comida, ¿sí? Y nos juntamos, celebramos con comida. ¿Esto es cultural? ¿En los velorios también? Es una manera es cultural. Tenemos el ejemplo de una familia que yo creo que el 90% de los integrantes padece obesidad y ya han muerto 3 adultos por complicaciones y un menor. Y el día del velorio era un pozole con una cabeza así y los platos eran así para la gente que asistió al velorio. Para compartir el dolor. Sí. Fíjate, y esto, por eso les digo, no podemos ir contra cultura. Nuestro trabajo tiene que ser entrar por la tangente. Si tú le entras de frente a la cultura te va a rechazar de entrada. Entonces, hay que entrar por los lados y ahí es donde esa es la parte amable del trabajo. Porque finalmente, yo a veces les digo, ni el mejor cirujano te va a quitar. Cuando nos compartió, este paciente que les digo que era me duele la ingle, fue de mis pacientes más complicados en 20 años de ser terapeuta. Porque oír el mismo discurso, sesión tras sesión, la esposa, el divorcio, la amante, el dolor, el cirujano, pero exactamente el mismo discurso, porque era un paciente obsesivo. Y él me dijo, ahora sí que solito se puso el cuchillo, porque me dice, sé honesto conmigo, doctor. ¿Sí? ¿Puedo ser honesta? Sí. Sí, dime las cosas como son.
Ok, es muy complicado oírte 1, 2, 3, 10 veces el mismo discurso. Fíjate, me lo sé y le repetí lo que me dice. Imagínate a un cirujano que ya hasta te conoce, pásele don fulanito. Claro, lo encontraste un día de malas porque es un ser humano y sí te mandó al cuerno, porque el pobre hombre ha escuchado lo que yo escucho aquí. No, pues sí. Ahora tú dices, esta mala mujer lleva contigo más de 20 años, oyendo el mismo discurso mañana, tarde y noche. Mis respetos para esa mujer. Sí ha de ser un poquito complicado, bastantito complicado. Tú me dijiste que fuera honesta, sí. Te voy a preguntar, ¿cuándo vas a cambiar el discurso para que empecemos a hablar de las soluciones? Ay, doctora, ¿me hablaste bien feo? Sí, porque tú me lo pediste. Pero a ver, no te fijes en eso. ¿Cuándo empezamos a hablar de las soluciones? Bueno, pues yo creo que la siguiente sesión, yo creería que muy bueno, porque ya son muchas sesiones oyendo lo mismo. Y cuando salió me dice, sí, ¿verdad, doctora? Ay, sí, ¿cómo me aguantan? Bueno, pues nos vemos en la siguiente sesión. Ándale, aquí te espero. Pero a mí me retaba porque oírlo y no poder ayudarlo a que saliera del discurso, pero cuando me dijo, de verdad, doctora, por favor, no me vayas a abandonar. No, ¿y yo por qué? Pues porque todo el mundo me abandona y no sé por qué. ¿Tú me podrías decir por qué? Dije, malo, ¿para qué me preguntas? Sí te puedo decir por qué. Fíjate, y ahí es donde, pues sí sintió feíto, así me dijo, pero fíjate que hemos ido trabajando en soluciones. Pian pianito, despacito. Luego sí dice, pues es que ya, a ver, dime, el que llegó antes y el de ahorita. Ah, no, he hecho muchas cosas, ok. Caminando, aunque sea despacito. Y ahí es donde ellos te dicen cuál es la solución. Entonces, si va a cocinar otra persona, ahí fíjate, entra en ese proceso de decir, ¿y entonces qué pasó? Porque la comida sí se hizo, esto sí se hizo, esto sí se hizo. A ver, vamos a ver qué falló. Pues que yo no hice la dieta. Ándale, eso mero. Le quitas importancia, pero sí se la das. Y el paciente solito te está diciendo, tú no le sacaste la sopa, nada. Y ya cuando van entendiendo que es por su bien, van colaborando. ¿Proceso mágico? No, es pian pianito. ¿Cuándo va a ser mágico? Cuando estemos en sintonía todos y todo el equipo trabajemos en unión. ¿Por qué? Porque yo valido su trabajo, él valida el otro. Y entonces la gente confía en esos equipos. Entonces, más o menos. Este tipo de estrategias llevan todo un tiempo de aprenderse, pero son estrategias sencillas en las que lo que hay que recordar es respeto y fuera juicios de valor.